Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo de química orgánica. Concretamente vamos a hablar de los ésteres. Os explicaré qué son este tipo de compuestos y cuál es su importancia en la vida cotidiana. Asimismo veremos cómo se formulan y cómo se nombran. Y en este primer vídeo me centraré en ejemplos sencillitos. Ya en el próximo vídeo veremos ejemplos de ésteres más complicados. Antes de comenzar, me gustaría que conocierais la importancia de este tipo de compuestos. Y es que los ésteres son claves en la vida cotidiana. Así, por ejemplo, se usan en la elaboración de velas o como conservantes de medicinas o alimentos. Asimismo, están presentes en muchos productos de uso cotidiano, como los perfumes, cosméticos, jabones, y también están presentes en productos comestibles como las golosinas, los helados y en las frutas. Sí, ese olor tan agradable característico de las frutas como por ejemplo la piña, las bananas, las manzanas, las peras, etc., es debido a la presencia de ésteres. Una vez que ya conocéis la importancia de los ésteres, nos vamos a centrar en su estructura molecular. Realmente, este tipo de compuestos se forman al sustituir el hidrógeno de un ácido orgánico por una cadena hidrocarbonada R'. Aunque es verdad que no todos los ésteres son estrictamente orgánicos, en este vídeo nos vamos a centrar en los ésteres orgánicos. Mirad, os voy a poner la estructura de un ácido carboxílico, que seguro que recordáis porque ya la hemos dado. Si os acordáis, el grupo funcional de un ácido carboxílico era un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno mediante un doble enlace. Además, este átomo de carbono estaba unido a un grupo OH y luego el otro enlace que le queda libre, pues lo establecía con otro radical, que en este caso podía ser un radical con un átomo de carbono, 2, 3, 4, etc. Señalo el grupo funcional principal en rojo, que es este, y para formar el éster lo que tengo que hacer es sustituir este átomo de hidrógeno del ácido por otro radical R'. Mirad, como tenéis en la teoría, veis el carbono unido a un átomo de oxígeno mediante un doble enlace y después hay un radical R como aquí y el oxígeno está unido a un radical R'. Entonces el grupo éster sería el grupo COO, es decir, que cuando veáis este carbono unido a un oxígeno mediante un doble enlace y después está unido a otro oxígeno, esto es el grupo éster. Además, lo podéis ver escrito de la siguiente manera, mirad. Como lo tenéis ahí, que lo acabo de copiar, el grupo característico éster, que sería todo este, igual que aquí, que sería este. Y una forma de obtener ésteres sería hacer reaccionar un ácido carboxílico con un exceso de alcohol, entonces se libera una molécula de agua y obtengo el éster. Mirad, vamos a hacerlo. Fijaros, mirad, este es el ácido carboxílico, porque podéis ver el grupo funcional COOH. Además, veis que esto es un alcohol, porque podéis ver el grupo funcional OH, que en este caso está unido al radical R'. Y en el caso del ácido, veis que el grupo funcional está unido al radical R. Por tanto, lo que ocurre es que se va a liberar una molécula de agua. Veis que aquí hay OH, aquí hay OH, y el agua es H2O, entonces le va a quedar un oxígeno libre. ¿Veis? Digamos que de aquí se libera H2O, que sería este agua. Estos dos hidrógenos, ¿veis? Sería este y este. Este oxígeno sería, por ejemplo, este. Y luego queda un oxígeno libre, que es el que establece el enlace con este otro grupo R', que queda por aquí, libre también. Entonces, se juntan y se forma el éster. Ahora que ya conocéis qué son los ésteres y cuál es su importancia, vamos a ver cómo se nombran. Para ello vamos a partir de un éster muy sencillito, veréis. Lo primero de todo, tengo que seleccionar el grupo éster. Como no hay más grupos en la molécula, el grupo éster, que es el grupo COO, va a ser el grupo funcional principal. Ojo que en el caso de que hubiera más grupos funcionales, tendríais que ver cuál es el dominante a la hora de nombrar el compuesto. Esto lo explicaré en otro vídeo. Una vez que he seleccionado el grupo éster, que es grupo funcional principal, selecciono los radicales. Este es el radical R, que en este caso es un hidrógeno, y este es el radical R'.
Fijaros que siempre el radical R va a estar unido al átomo de carbono implicado en el grupo éster. Y el radical R' va a estar unido al átomo de oxígeno implicado también en el grupo éster. Y siempre va a ser así. Ahora lo voy a escribir de esta otra manera. Selecciono también en rojo el grupo éster y además también escribo el nombre de los radicales. R, el que está al lado del carbono, ¿vale? Implicado en el grupo éster, y R', el que está al lado del oxígeno, implicado en el grupo éster. Una vez que sé que el compuesto es un éster, voy a nombrarlo. Para ello me tengo que fijar muy bien en el ácido del que procede. Ya os dije antes que los ésteres provienen de los ácidos. Entonces veo este compuesto, lo voy a volver a copiar porque ahora está hecho un lío, ¿vale? Con todas estas anotaciones. Entonces pongo. Y lo que voy a hacer es borrar este grupo y poner un hidrógeno, así. Ahora ya tengo el ácido. Y si os acordáis, en el vídeo sobre ácidos carboxílicos deberíais ya saber nombrar este compuesto. Seleccionamos la cadena principal, que en este caso la cadena principal, como solo hay un átomo de carbono, pues va a ser esta. Siempre es la más larga posible que contiene al carbono implicado en el grupo ácido. Ya os adelanto que el grupo ácido siempre va a ser el grupo funcional principal, en orden de prioridad. Esto ya lo veremos en otro vídeo, ya os digo. Pero cuando veáis el grupo ácido, que es este, va a ser el más importante a la hora de nombrar el compuesto. Por tanto, quiere decir que el compuesto va a ser un ácido y va a terminar en oico. Bueno, pues entonces digo, vale, un solo átomo de carbono, recuerdo los prefijos que era met, un átomo de carbono. Entonces pongo ácido metanoico. ¿Veis? Met, un átomo de carbono, y el compuesto acaba en oico, que era la característica de ácido, si os acordáis. ¿Vale? Por tanto, una vez que ya sé cuál es el ácido del que procede el éster, lo único que tengo que hacer es cambiar la terminación ico, que veis aquí, por la terminación ato y quitarle la palabra ácido, porque ya no es un ácido, es un éster en este caso. Entonces diría metanoato, a continuación añado la palabra de, y ahora me fijo en el radical R'. Veis que este radical es un grupo metil. Entonces pongo de metil y añado una O. ¿Veis? Siempre va a acabar en hilo. De metilo. Por tanto, borro el ácido porque ahora ya no es un ácido. Esto era solo para averiguar el ácido del que procede el éster y poder nombrar el compuesto. Bien, mirad. Si no os acordáis muy bien de que tenéis que cambiar la terminación ico por la terminación ato, yo os propongo una frase que sería: cuando el ácido cierra el pico, al éster le da un arrebato. Fijaros, la terminación ico se cambia por la terminación ato. Antes teníamos un ácido y ahora tenemos un éster. A todo esto, deciros que también en el caso de este éster que proviene del ácido metanoico, el ácido metanoico, sabéis que también se escribe como ácido fórmico. Entonces, este éster podía nombrarse como formiato de metilo, que lo sepáis también. Y así podría seguir formulando ésteres procedentes de ácidos cuya cadena principal tuviera, pues, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, etc. Entonces, obviamente, ya no se llamaría metanoato de metilo. Estaríamos hablando, si este éster procediera de un ácido con más átomos de carbono, por ejemplo, con 2, estaríamos hablando del etanoato de metilo, si esto sigue siendo un carbono unido a 3 hidrógenos. O si el ácido del que procediera este éster tuviera 3 átomos de carbono en la cadena principal, pues entonces diría propanoato de metilo, butanoato de metilo. Vamos a escribirlo. Mirad estos compuestos. En este caso estamos hablando de ésteres que provienen de ácidos que tienen más átomos de carbono en su estructura. Fijaros. En el caso del etanoato de metilo, es un éster porque acaba en ato y proviene
del ácido etanoico, también llamado ácido acético. ¿Y cuál es el ácido acético o el ácido etanoico? Pues ya sabéis, que sería este, con el grupo COOH. Lo que pasa que para formar el éster ya sabéis que tengo que sustituir el hidrógeno del grupo ácido por un radical, en este caso, metilo, que actuaría como radical R'. Por tanto, veis que este ácido del que deriva el éster tiene 2 átomos de carbono en su estructura. La cadena principal estaría formada, ya os digo, por 2 átomos de carbono. Esta sería la cadena principal y este sería el grupo ácido. Ahora lo que voy a hacer es formar otra vez el éster, porque este es el ácido, y para ello sustituyo el hidrógeno por el grupo metilo, ya os digo, ¿vale? Vamos con el siguiente, veréis, es exactamente igual, solo que en este caso el propanoato de metilo proviene del ácido propanoico. ¿Y cuál es el ácido propanoico? Pues ya sabéis que sería un compuesto con 3 átomos de carbono y con un grupo ácido, lógicamente, porque es un ácido. Señalo el grupo COH, que es el grupo ácido, la cadena principal, ya sabéis que es toda esta. Y ahora lo que tendría que hacer para formar el éster es sustituir lo que es el hidrógeno del grupo ácido por el radical R'. En este caso, también un metilo, pues lo sustituiría. Y ya tendría formado el éster, y lo mismo con el siguiente, con el butanoato de metilo, que proviene del ácido butanoico. Haríamos lo mismo, ¿sí? Y luego sustituimos el hidrógeno por el radical R', que en este caso es un grupo metil. Por tanto, veis que el ácido del que proviene cada uno de estos ésteres puede variar en cuanto al número de átomos de carbono. Y lo mismo le sucede al radical R', también podría variar. Es decir, que aquí he elegido en todos el radical metilo como R', pero podría haber elegido, por ejemplo, el radical etilo, o el radical propilo, o el radical butilo, etcétera, etcétera. Mirad, voy a poner, por ejemplo, un ejemplo con el radical etilo. Entonces, pondría etilo en todos, o bien aquí etilo y aquí propilo, o aquí etilo y aquí butilo, eso como queráis. Pero es para que veáis que pueden variar tanto el ácido del que deriva el éster como el radical R'. Entonces, si pongo radical etilo, lógicamente aquí tendría que poner el radical etilo. ¿Y qué sucede si tenemos ésteres derivados de ácidos carboxílicos, pero que tuvieran insaturaciones en su molécula? Es decir, que por aquí hubiera dobles enlaces, triples enlaces, etc. O que, sin haber insaturaciones, hubiera pues sustituyentes en la cadena principal del ácido del que deriva el éster. ¿Cómo se nombraría entonces el compuesto? Y, además de eso, ¿qué pasaría si el radical R' fuera un poquito más complejo de los que estamos observando aquí? Todo esto, ya os digo, lo veremos en posteriores vídeos. También es muy importante, antes de terminar, que no confundáis, por favor, ésteres con éteres. Ya sé que se parece bastante las palabras, pero fijaros que el grupo éster implica COO. Lo voy a señalar en rojo para que quede bien claro. Y en cambio, en los éteres, este grupo no existe, sino que estaríamos hablando de un átomo de oxígeno unido directamente a los átomos de carbono. Entonces, tener cuidado, por favor. Es diferente ésteres de éteres. Y bueno, y hasta aquí este vídeo sobre ésteres. Espero que hayáis entendido todos estos compuestos. De momento es una introducción teórica a lo que son los ésteres. Recordad que en vídeos posteriores veremos mucho más y os emplazo para el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!